tardes, bienvenidos al programa Opinión. Hoy vamos a tratar el tema de alerta ciudadana, la infancia y las elecciones. Esto un poco a propósito de que el jueves 10, el jueves pasado, el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia convocó la alerta ciudadana, una alerta ciudadana que se llamó La Infancia y las Elecciones, en la cual se plantearon a los candidatos 5 puntos centrales que deben ser priorizados en las propuestas de gobierno y que deben, digamos, para los que se pide un compromiso para que el próximo gobierno y el próximo Congreso los asuma como una prioridad en su agenda política. Y estos puntos tienen que ver con trabajar para cumplir la meta NEMI desnutrición cero para el año 2021, asegurar servicios de calidad en educación inicial y cuidado para la primera infancia, enfrentar el problema de la violencia que afecta buena parte de nuestra infancia, trabajar por la descentralización efectiva de la gestión, los presupuestos y los programas a favor de la primera infancia y promover la creación de una autoridad que sea una autoridad visible y responsable que trabaje a más alto nivel, sin que eso signifique crear un ente burocrático más, pero que sí tenga una autoridad del más alto nivel para que articule y coordine todos los programas y políticas para la primera infancia. Congresistas, candidatos al Congreso de distintas agrupaciones políticas participaron, se hicieron presentes en esta alerta ciudadana y asumieron un poco el compromiso de hacer suya esta agenda de estos 5 puntos. Congresistas como Mercedes Arauz y Guido Lombardi de la agrupación PPK, Javier Torres del Frente Amplio, también Andrea Lanata de la Alianza Popular y Augusto Rey de Acción Popular han hecho suya esta alerta ciudadana, estos 5 puntos de esta alerta ciudadana, y precisamente en el programa de hoy vamos a presentar unas entrevistas con ellos sobre este punto y también declaraciones de la actual congresista y candidata a la reelección, Carla Scheffer de Fuerza Popular, que también se refiere a las políticas para la primera infancia. Con esto va a ser un poco el contenido del programa de hoy, a ver qué dicen estos candidatos al Congreso sobre este tema y el compromiso que asumen de apoyar estas políticas para la primera infancia. Pero vamos a comenzar el programa con un reportaje, con un video en el que se nos muestra cuál es la situación de la primera infancia ahora en temas como de nutrición y anemia infantil, qué está pasando sobre la primera infancia y qué es lo que está proponiendo el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia con esta alerta ciudadana. Entonces veamos este video. Todos los niños deben desarrollar plenamente todas sus capacidades desde la primera infancia. Ese debe ser el objetivo de todos los ciudadanos de nuestro país. Para ello, las políticas dirigidas a la primera infancia tienen que ser políticas de Estado, que trasciendan a los gobiernos de turno y que nos comprometan a todos. En el Perú, los niños que viven en pobreza no tienen las mismas oportunidades que otros niños. Que todos los niños tengan las mismas oportunidades es un derecho fundamental que el Estado tiene la obligación de asegurar. Para lograr esto, se deben garantizar los presupuestos y priorizar las políticas para terminar con la desnutrición y la anemia infantil que limitan el desarrollo del niño, asegurar una educación de calidad para todos desde el nivel inicial y acabar con la violencia que afecta a la infancia. La inversión en la primera infancia es la más rentable para un país. Según proyecciones del INEI, en el Perú hay poco más de 3 millones de niños menores de 5 años, de los cuales algo más de 1 millón tienen anemia y más de 400.000 sufren de desnutrición crónica. Los promedios nacionales de anemia y desnutrición infantil, siendo altos, ocultan realidades bastante más graves en distintas zonas del país. En una región como Puno, por ejemplo, 8 de cada 10 niños tienen anemia. La desnutrición infantil entre los niños de las zonas rurales es 3 veces mayor que a nivel urbano. Una buena educación inicial es la base de un buen rendimiento académico del niño a lo largo de su vida. Si bien la cobertura de educación inicial para los niños entre 3 y 5 años se ha venido incrementando, siendo ahora de 81% a nivel nacional, hay un importante déficit y grandes brechas en la calidad de la misma. Una reciente evaluación del Ministerio de Educación revela que 1 de cada 3 niños que asiste a educación inicial no alcanza el nivel esperado de desarrollo infantil temprano. Entre los mayores desafíos está la atención a los niños menores de 3 años, que tienen apenas una cobertura educativa que bordea el 5%. La violencia que sufren los niños es inaceptable. Para hacerle frente y acabar con ella, hay que visibilizar la magnitud de este grave problema que, en gran medida, permanece oculto. Una descentralización efectiva de los presupuestos y programas para la primera infancia es fundamental para mejorar la calidad de esta inversión. Se debe garantizar el cumplimiento de los compromisos y la capacidad de gestión de las autoridades regionales y locales,
que son las que están más cerca de la población, para que cumplan un rol central en las políticas de atención a su infancia. El Grupo Impulsor Inversión en la Infancia considera que el actual contexto electoral es clave para todos los actores políticos y el nuevo gobierno electo asuman un compromiso claro y concreto para cumplir con estas propuestas para llegar al 2021, año del bicentenario de la independencia nacional, con las metas cumplidas a favor de la primera infancia. Bien, este es un poco, en este video hemos visto el panorama, difícil panorama de la infancia en el Perú, la situación de la infancia, en que vemos dramáticas cifras como que tenemos más de 1 millón de niños menores de 5 años con anemia y más de 400.000 con desnutrición crónica. Realmente sobre este tema, para plantear este tema y poner este tema en la agenda, es que la Inversión en la Infancia convocó a esta alerta ciudadana en la que se hizo un llamado a todas las fuerzas políticas que compiten en estas elecciones a que conjuntamente prioricen el tema de la infancia en el próximo gobierno y haya un consenso para priorizar las acciones para enfrentar estos 5 graves problemas que se exponen en este informe sobre la situación de la infancia. Como anunciamos al comienzo del programa, para hablar sobre esta alerta ciudadana y para hablar sobre qué están promoviendo en políticas para la primera infancia, hemos entrevistado a 5 candidatos al Congreso de las distintas agrupaciones políticas que participan en estas elecciones. Hemos seleccionado a los candidatos al Congreso de las 5 agrupaciones políticas que están, digamos, primeros en las encuestas, ¿no? Vamos a presentar entrevistas a Mercedes Arauz, que es candidata a la vicepresidencia del Congreso por Peruanos por el Cambio, Andrea Lanata de la Alianza Popular, Carla Scheffer de Fuerza Popular, Javier Torres del Frente Amplio y Augusto Rey de Acción Popular, todos ellos candidatos al Congreso. Comencemos entonces primero viendo la entrevista que le hicimos precisamente a Mercedes Arauz, candidata a la vicepresidencia y al Congreso de Peruanos por el Cambio. Ella fue una de las asistentes a esta alerta ciudadana. Veamos esta entrevista.
Bien, fue esta entrevista con Mercedes Arauz. Precisamente ella fue una de las asistentes, como hicimos a esta alerta ciudadana, y fue ahí, inmediatamente después de finalizar la alerta ciudadana por la primera infancia, que conversamos con ella sobre cuáles son sus propuestas para el tema de la primera infancia. Nosotros vamos a un corte y luego de corte regresamos con las otras entrevistas que anunciamos, las entrevistas a Andrea Lanata de la Alianza Popular y también una conversación con Carla Scheffer de Fuerza Popular, ambas también candidatas al Congreso, quienes también hablan sobre cuáles son sus propuestas de políticas para la primera infancia. Entonces vamos a un corte y regresamos. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. Bien, ahora como anunciamos también, veamos también una entrevista con Andrea Lanata, candidata al Congreso por la Alianza Popular. Ella también fue uno de los congresistas candidatos al Congreso que estuvo presente en esta alerta ciudadana en la que se abordaron los temas de primera infancia y la problemática de la primera infancia y las acciones y compromisos que debe asumir un próximo gobierno y también el compromiso que deben asumir los candidatos al Congreso para, digamos, su agenda legislativa respecto a la primera infancia. Entonces, en esta conversación, Andrea Lanata habla sobre cuáles son sus propuestas para el tema de la primera infancia. Entonces, veamos esta entrevista.
Bien, fue la entrevista con Andrea Lanata. Tenemos una corrección por un error ahí en el crédito del programa. Salió candidata por Fuerza Popular. Hay que corregir, Andrea Lanata es candidata al Congreso por la Alianza Popular, esta alianza entre el APRA y el PPC. Ella es candidata al Congreso por Lima de Alianza Popular, no de Fuerza Popular, como por un error salió ahí en el crédito, error por el cual pedimos disculpas. Entonces, esto fue, repito, la entrevista con Andrea Lanata de Alianza Popular, en la que ella explica y nos comenta cuáles son sus propuestas de políticas para la primera infancia y qué propone ella como agenda legislativa, en su agenda legislativa en caso salga electa del Congreso. Ahora sí, presentamos también un breve diálogo con Carla Schaeffer. Ella es actual congresista y candidata al Congreso, en su caso sí por Fuerza Popular, candidata al Congreso Carla Schaeffer, en la que también habla sobre los temas de primera infancia. Entonces veamos este breve diálogo con Carla Schaeffer de Fuerza Popular sobre este tema. Bien, esta entrevista con la congresista y candidata a la reelección Carla Schaeffer de Fuerza Popular se realizó a comienzo de este mes en Piura, donde se llevó a cabo una convención intergubernamental y social por la primera infancia, en la que también se discutieron políticas para la primera infancia y se mostraron unas experiencias exitosas de acciones por la primera infancia. Esta convención, en la que también de alguna manera fue organizada, participó Inversión en la Infancia y también con el gobierno regional de Piura. Ahí, en ese escenario, fue que se realizó este diálogo con la congresista Carla Schaeffer. Nosotros, antes de ir al corte, quería leer también, nos han llegado varios comentarios en el chat. Quiero leer los comentarios antes de pasar al corte. Nos llega Rocío, nos escribe y dice: importante que el tema que deben contemplar los candidatos son los relacionados a la infancia. Precisamente uno de los objetivos de esta alerta ciudadana que convocó Inversión en la Infancia es poner este tema de la primera infancia en esta agenda electoral. Delcy Capcha escribe y dice: ayer se desarrolló la firma de compromisos con congresales para el desarrollo de Ayacucho. Se visibilizó con mayor énfasis el tema de los altos niveles de desnutrición crónica y anemia en la primera infancia. Es bueno que nosotros también estamos dentro de esta campaña Desnutrición Cero. Hubo candidatos al Congreso que se comprometieron a vigilar y legislar para mejorar la calidad de la atención infantil. Sin duda, como dice Daisy, es bueno que también distintas
organizaciones, distintos sectores se van sumando a esta campaña de nutrición y anemia serio que ha impulsado el Grupo Inversión en la Infancia, y que en distintas regiones, como en este caso de Ayacucho, se desarrollan encuentros con los congresistas, con los candidatos al Congreso de estas regiones, para que asuman compromisos de priorizar estos temas de la campaña contra la nutrición y la anemia serio. En Ayacucho, por ejemplo, tiene altos niveles de nutrición anemia, como bien dice Delcy Capcha. En Ayacucho el nivel de desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años supera el 26%, es decir, muy por encima del promedio nacional, que está en 14,6%. Y en el caso de la anemia infantil en Ayacucho supera el 40% y prácticamente bordea el 46% en el caso de los niños menores de 3 años, es decir, son niveles bastante altos. Otros chats, otros comentarios que nos llegan a través del chat son los siguientes. Marianela escribe y dice: siempre se ha sabido que hay que atender a los niños, pero el resultado de esa atención es a largo plazo. Por eso nuestras actuales autoridades y candidatos no están preocupados por ellos. Es cierto, muchas veces los políticos no se preocupan por estos temas, sino más bien por problemas de que den réditos políticos a corto plazo, pero justamente por eso eventos como esta alerta ciudadana, convocatorias como esta alerta ciudadana por la primera infancia, impulsada desde Inversión en la Infancia, buscan colocar estos temas en la agenda política, en la agenda de los candidatos. Es importante que ya, como hemos dicho, congresistas de distintas representaciones políticas, de distintas agrupaciones políticas, ya se hayan comprometido un poco con esta agenda a favor de la infancia y se hayan comprometido a priorizarla en su agenda legislativa y en un eventual próximo gobierno de sus agrupaciones políticas. Luego hay otros comentarios de Ivonne Miró, que dice: sería importante que no solo señalen sus propuestas, hay que saber cómo lo van a desarrollar y cómo será esta gestión. En estas entrevistas que hemos realizado, precisamente hemos preguntado y hemos dialogado con los candidatos al Congreso de cómo piensan hacerlo esto. En las entrevistas que vienen luego de este corte con Javier Torres del Frente Amplio y Augusto Rey de Acción Popular, también ellos hablan no solamente de cuáles son sus propuestas, sino de cómo piensan hacerlas. Fernando Taro, leo un último chat antes de pasar al corte de Fernando Taro, la que dice: para revertir el analfabetismo, la mala salud, la falta de infraestructura, es urgente que se trabaje desde ya con los niños. Ellos, con las mejores condiciones de vida, podrán mejorar la vida de las futuras generaciones. Imposible de otra manera. Totalmente de acuerdo. Nosotros totalmente de acuerdo con ese comentario. Nosotros vamos ahora a un corte. Luego seguiremos leyendo otros comentarios que nos llegan a través del chat, y luego del corte vamos con una entrevista a Javier Torres, que es candidato al Congreso por el Frente Amplio. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Antes de pasar a un video con la siguiente entrevista, quiero leer un comentario que también acá llega al chat, otro comentario más que nos llega de quienes nos están viendo, de Raúl Carranza, que dice: la quinta alerta ciudadana por la primera infancia, dio a conocer la importancia de atender a la infancia. Es importante que los candidatos asuman este llamado para mejorar las condiciones de vida de los peruanos. Sí, esperamos que todos los candidatos asuman este llamado a priorizar los temas de primera infancia. Entonces, un poco ese es el objetivo de esta quinta alerta ciudadana. Ya hay una serie de candidatos al Congreso que se han sumado a este llamado, y esperemos que esto no solo quede en el discurso, sino también sea efectivo en la práctica, ¿no? Se lleve, digamos, en acciones concretas. Ahora veamos una entrevista con Javier Torres, candidato al Congreso por el Frente Amplio.
Javier Torres, candidato al Congreso por el Frente Amplio, fue uno de los candidatos al Congreso que estuvo presente en la alerta ciudadana convocada por el Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, en la cual se hizo una serie de propuestas de políticas para la infancia. Quería preguntarle entonces, iniciar esta entrevista preguntándole al señor Torres, ¿cómo vio esta alerta ciudadana y estos fundamentalmente 5 puntos que se plantearon como políticas prioritarias, que tienen que ver con políticas para conseguir la meta anemia y nutrición cero como tiempo máximo al 2021, asegurar servicios de calidad y de cuidado integral para la primera infancia, enfrentar el tema de violencia contra la infancia, una descentralización de la gestión y los presupuestos y también crear una autoridad para la primera infancia que articule todas las acciones para este sector de la población? Bueno, mira, yo creo que la iniciativa del Grupo Inversión por la Infancia es fundamental. Hay muy pocas instituciones que se preocupan por este problema y desde el Frente Amplio, con Verónica Mendoza, nosotros estamos totalmente comprometidos en apoyar estas iniciativas, ¿no? Creo que cualquier persona que en el Perú conoce la realidad de la niñez, de la infancia, cualquiera que ha caminado un poco por el Perú, yo he viajado mucho por el país, sabe de los serios problemas que hay, ¿no? Entonces, creo que los 5 puntos son claves. El tema de desnutrición y anemia cero, ¿no? Creo que ahí es un trabajo conjunto de Estado en todos los niveles, ¿no? Con la familia, creo que es clave. Y creo que hay que también ponerle mucho ojo a qué están haciendo los funcionarios a cargo, porque acá hay responsabilidades de gente que no está haciendo su trabajo, es decir, hay programas pero que no están funcionando correctamente y en un gobierno del Frente Amplio vamos a hacer que eso funcione bien. En segundo lugar, el tema del cuidado de los más pequeños, digamos, ¿no? Los niños que están entre 0 o 3 años o entre 3 y 6 años, ¿no? Lamentablemente muchos niños, muchas niñas están a veces abandonados en sus casas, encerrados en sus casas, porque los papás tienen que salir a trabajar. Hemos conocido casos dramáticos de niños que han muerto en incendios, en fin, ¿no? Y entonces creo que tiene que haber una política pública, trabajando guarderías, en fin, una serie de mecanismos, de instituciones que hay que crear, ¿no? Pero siempre trabajando, creo, acá es clave familia, gobierno local, los ministerios, ¿no? Y el gobierno con un liderazgo claro. Luego, el tema de la violencia es otro tema que, no sé, yo soy padre de familia, tengo 2 hijos que ya son adolescentes y para mí pues es indignante cuando yo veo que alguien golpea a su hijo porque cree que así lo va a educar mejor, ¿no? Yo creo que tenemos que erradicar la violencia. Creo además que esto tiene que ver con la violencia familiar, porque a veces el hombre golpea a la mujer porque cree que tiene derecho a golpearla y después viene el golpe hacia los hijos, ¿no? O situaciones todavía más complicadas donde hay pues casos de alcoholismo y todo, ¿no? Ahora, el tema es que ahí hay coincidencia seguramente en distintos sectores en plantear esto como una cosa inaceptable. El tema es, y la pregunta es, ¿cómo avanzar para precisamente prevenir y erradicar la violencia contra la infancia? El plan del Frente Amplio habla de crear un programa precisamente contra la violencia que afecta a la infancia. Claro, ¿En qué consiste esto? Claro, lo que pasa es que lo central, nuevamente insisto, ¿no? Esta es una cosa que se puede promover desde el Estado, pero donde hay que trabajar con la familia y hay que trabajar además con la escuela. Yo creo que es fundamental ese triángulo, digamos, ¿no? O sea, la escuela, la comunidad, digamos, nos parece central, porque si no, no lo vamos a poder enfrentar. O sea, puede haber todos los discursos del mundo, toda la buena intención, pero si no logramos introducir en la gente y en los niños desde que son pequeños, de que nadie puede golpearlos, ¿no? Y además trabajando con los padres de familia, va a ser imposible salir de esto. En el tema de nutrición, anemia cero, ¿qué propuestas concretas tienen para avanzar y alcanzar esta meta anemia y nutrición cero? ¿Qué prioridad tendría digamos, el combate contra la nutrición y la anemia en un gobierno del Frente Amplio? Bueno, mira, para nosotros es central, ¿no? Para nosotros es central y tiene que ver con cuáles son las prioridades que tenemos nosotros en este campo, que es el campo que tiene que ver con la salud pública, digamos, ¿no? Y ahí, o sea, es uno de los indicadores más duros en relación a calidad de vida en nuestro país. Entonces, lo que nosotros encontramos es que hay 2 problemas. Hay un problema de negligencia de la burocracia, ¿no?
que no está cumpliendo con la tarea que tiene, habiendo recursos. Pero además en otros casos hay que destinar mayores recursos y hay que organizar mejor. Uno de los grandes problemas, esto tiene que ver con otro de los puntos que se plantea, que es el de la descentralización, es que el Estado peruano en general funciona, es un caos, ¿no? Y entonces necesitamos ordenar y revisar cuáles son las prioridades de gasto. Y para nosotros los niños, ¿no? Y la salud de la gente en general, la salud de la familia, es una prioridad, porque si no, no vamos a salir de... ¿El tema de inversión en la infancia tendría, por ejemplo, una prioridad en los presupuestos? Sí, claro que sí, claro que sí. No te puedo dar una cifra, porque siempre uno puede lanzar una cifra y después no la cumple, pero nos parece central, porque si no, no salimos de este círculo vicioso en el que estamos, ¿no? Ahora, el tema de la centralización. Tú hablas también de trabajar con los gobiernos locales. Señala que los gobiernos locales tienen un rol protagónico, porque son quienes están más cerca de la gente, por ejemplo, de estas políticas de combate contra la desnutrición, contra la anemia y una serie de acciones a favor de la infancia. Pero ¿cómo lograr eso? ¿Cómo lograr que se involucren los gobiernos locales por un lado? Y cómo darle y si los gobiernos locales tienen las herramientas para asumir ese rol, y cómo darle esas herramientas. Bueno, lo clave ahí es cómo trabajamos un programa con los sectores, en coordinación con los gobiernos locales, donde los sectores, ¿no? O sea, los ministerios son los que tienen, digamos, el know-how, son los que tienen la capacidad, ¿no? Son los que tienen a los profesionales, y entonces hay que transferir estas capacidades, ¿no? O sea, porque va a ser imposible, pues, que llevemos, pues, gente desde Lima para hacer este trabajo en Loreto, en Cusco. No, hay profesionales en la zona. Lo que pasa es que no se invierte en la burocracia. O sea, lamentablemente, además del problema de negligencia, tú puedes tener gente con muy buena voluntad, con muchas ganas de hacer cosas, pero no recibe la capacitación pertinente, y además la gestión se vuelve sumamente burocrática. O sea, hay casos escandalosos que se han conocido en los últimos años de dotaciones de vacunas, por decirte algo, que se han quedado en un depósito porque el gobierno regional dice: yo no tengo cómo repartirlas, Claro, ¿no? eso sucedió, por ejemplo, también con los multimicronutrientes para prevenir, para combatir la anemia, que Así se es. quedaron largo tiempo en depósitos Así y es, la anemia entonces, fue creciendo, ¿no? Claro, entonces ahí hay negligencia, ahí hay que sancionar también. O sea, yo creo que un gobierno de Frente Amplio no va a ser un gobierno blando frente a un burócrata que se pone o sea, que no cumple con su trabajo. O sea, creo que eso es central. Pero a la vez también, pues, hay que capacitar y hay que tener los recursos, porque de repente no existen los recursos porque no están asignados, ¿no? En ese sentido, ¿cree que en este tema de distribución de recursos y funciones, en los últimos años había una recentralización de todas estas políticas? Y frente a eso, ¿qué haría un gobierno de Frente Amplio? Digamos, ¿profundizaría la descentralización en estos temas de políticas sociales, políticas para la infancia? O sea, nosotros creemos que el rol de los entes rectores se tiene que mantener en términos de la definición de las grandes políticas y de establecer las metas. La ejecución tiene que correr por cuenta de gobiernos regionales y locales. Para eso requerimos una mejor burocracia, una burocracia más capacitada, y hay que ver cómo se avanza con la implementación de la ley Servir, que también es... O sea, esto no es una cosa ajena a otras de nuestras propuestas. O sea, ¿cómo logramos funcionarios comprometidos con la gente y a la vez capacitados y con capacidad para gestionar adecuadamente los recursos? Esa es la combinación que tenemos que lograr. Ahora, otro, digamos, un tema, digamos, que de alguna manera es un obstáculo para mejorar, digamos, los resultados de las políticas para la infancia y la inversión que se hace en la infancia, porque recursos han habido en los últimos años, es también el tema de una falta de articulación, de coordinación entre lo que hacen distintos sectores del Estado, distintos ministerios, lo que hace el gobierno central, el gobierno regional, los gobiernos locales, que muchas veces duplican funciones. ¿Qué propone frente a eso? Frente a eso, el Grupo Impulsor de Inversiones se propone crear que no significa crear, digamos, un ente burocrático más, pero sí crear una autoridad, digamos, para la primera infancia que tenga la capacidad y la función de articular y coordinar estas propuestas. ¿Cómo ven ustedes esta propuesta? Claro, mira, no se trata de crear un nuevo ministerio, eso de ninguna manera, ¿no? Pero sí se trata de construir un ente de coordinación, como ustedes lo plantean, en el cual, establecidas las políticas, se definan cómo operativizamos las políticas. O sea, eso es lo que creo que hay que hacer, ¿no? ¿Dónde se da la prioridad? ¿Cómo se llega a determinados lugares? ¿Qué problemas hay para llegar? Por ejemplo, en el caso de la Amazonía, no es lo mismo que en el caso de la sierra o en la costa o en las ciudades, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos un Estado que, al descentralizarse, se ha desarticulado,
Y eso es una tragedia, porque entonces cada quien va por su lado, cada quien toma iniciativas, y la respuesta que ha dado este gobierno, el gobierno actual, no ha sido la mejor, porque ha dicho, como eso no está funcionando bien, entonces vuelvo a tomar todo bajo mi control. Esa no es la solución. Porque finalmente tú tienes, hay un gobierno local que es elegido por la gente, que como tú mismo señalabas, está más cerca de la gente, y entonces ese gobierno local con la comunidad son los que tenemos que construir todos juntos, ¿no?, una nueva forma de gestionar el Estado. Esa es nuestra idea. Necesitamos un Estado que sea para la gente, y hay que hacerlo con la gente. Y ahí necesita usted invitar tener, digamos, esta autoridad del más alto nivel que por un lado coordine y por otro lado sea quien rinda cuenta sobre lo que se hace y lo que no se hace en temas de infancia. Por supuesto, o sea, no se trata de crear un ente más que coordine, que haga documentos o para la foto, digamos, ¿no? Obviamente hay que rendir cuentas de las metas que se establezcan, ¿no?, de los compromisos que se establezcan, y un adecuado sistema de monitoreo, que puede estar al cargo del MIDIS, puede ser, ¿no?, o de algún otro sector, pero que haya coordinación. En general, como te digo, en el Perú uno de los grandes problemas es que tenemos muchas leyes, tenemos muchas políticas, o sea, ya está dicho lo que hay que hacer. El problema es que no lo hacemos bien, porque no lo hacemos de manera coordinada. Para terminar, y en el Congreso, ¿qué puede hacer el Congreso? Bueno, ¿qué debe y qué puede hacer el Congreso frente a estos temas de políticas para la infancia? Y en ese sentido, su agenda legislativa, ¿cuáles serían las prioridades? Bueno, sin duda, el tema que hemos estado hablando, yo trabajo muchos años en el campo de la descentralización, ¿no? Y hay algunos temas que tienen que ver con lo que acabamos de hablar, incluso de este ente coordinador, donde se requieren ajustes a las normas que tienen que ver con las leyes municipales, regionales, ¿no? Yo creo que ese es un campo, es decir, ajustar, o sea, no es que hay que dar una nueva ley, ¿no? Hay que hacer ajustes, hay que hacer reformas, eso por un lado. De otro lado, también en general hay que revisar, tenemos que revisar mejor qué cosa no está funcionando de toda la normatividad que tenemos en relación al maltrato infantil, a cómo proteger a los niños. O sea, ese es un campo que también está abierto. Yo no soy de los que prometen leyes, porque las leyes pues son parte de una agenda que hay que dialogar con otros congresistas, pero lo que sí me comprometo personalmente y como miembro del Frente Amplio, y el compromiso es de todo el Frente, es a trabajar por la infancia, ¿no? Y hacer los ajustes y las reformas a las normas que haya que hacer para que nuestra infancia tenga una mejor calidad, para que porque el objetivo no es cumplir la meta tal o cual, el objetivo es que los niños sean felices, que los niños tengan pues una infancia, los niños y las niñas tengan una infancia en la que puedan gozar de esos primeros años de su vida y que puedan ser formados y nutridos en las mejores condiciones. O sea, acá, el tema no es la meta, digamos, el tema es, queremos que esos niños, porque esos niños no son el futuro solamente, son nuestro presente, ¿no? Y yo creo que a ellos nos debemos. Una última pregunta. Porque cuando se habla del tema infancia, hay conciencia, digamos, en el discurso señalar que es una prioridad. Pero ¿cómo es esta campaña y cómo es la propuesta también de otras agrupaciones políticas y una campaña en la cual el tema de la infancia parece estar más bien de estas políticas ausente, ¿no? En un debate que muchas veces más bien va por temas subalternos, por otro tipo de temas, ¿no? ¿Cómo ves la presencia del tema de la infancia y las propuestas sobre infancia en esta campaña? No, mira, o sea, el debate está yendo por otro lado, o sea, se está debatiendo muy poco además sobre propuestas concretas. Nosotros en el Frente Amplio hemos sido de los pocos que hemos planteado una serie de propuestas en diferentes campos para entrar al debate con otras fuerzas políticas, pero lamentablemente estamos pues en esta suerte de cachascán electoral, ¿no? Que no contribuye en nada justamente a discutir sobre estos temas. Y en ese sentido a mí me parece muy importante una iniciativa como la de inversión de la infancia, porque se necesitan voces que nos digan a los que estamos haciendo la política y que estamos compitiendo, oigan señores, acá hay un tema que es prioridad y que ustedes no pueden dejar de atender, ¿no? En eso me parece muy importante y creo que yo soy de los que me he sumado a la iniciativa, a respaldarla junto con otros congresistas de otras bancadas. Y yo creo que vamos a hacer todo lo posible para que en las semanas que queden el tema se empiece a discutir.
Bien, muchas gracias. Gracias. Fue entonces esta entrevista con Javier Torres, candidato al Congreso por el Frente Amplio. Nosotros vamos a un corte y regresamos con el programa. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. ¿Conoces la realidad de tu región sobre la anemia y la desnutrición infantil? En Lima Metropolitana son más de 175,000 niños. En Ayacucho hay más de 30,000 niños y en Loreto más de 60,000. ¿Y tú sabes qué es la anemia? La anemia es la falta de un nutriente vital para el crecimiento de un niño, el hierro. La anemia se puede combatir. Dale a tu hijo alimentos ricos en hierro. Este importante nutriente lo puedes encontrar en los pescados, las carnes rojas, en la sangrecita, en el hígado y el cuy. Complementa la alimentación de tus hijos con micronutrientes. Infórmate y actúa. Todos podemos. Cambiemos esto. Estamos con Augusto Rey, candidato al Congreso por Acción Popular, para conversar con él también sobre esta alerta ciudadana por la primera infancia propuesta hace unos días por el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, que plantea una serie de puntos, 5 puntos como prioridad de políticas nacionales y que se las plantea a las distintas agrupaciones que están participando en estas elecciones para que sean asumidas como un compromiso por el próximo gobierno. Buenos días, Augusto. En esta alerta ciudadana por la primera infancia planteada a las fuerzas políticas por el Grupo Inversión en la Infancia, se plantean 5 temas centrales. Un compromiso para lograr la meta de anemia y desnutrición cero al año 2021 como plazo máximo, e incluso algunos expertos dicen que esto podría conseguirse antes. Asegurar servicios de calidad y de cuidado para los niños, especialmente como en temas de educación inicial. Enfrentar y terminar con el grave problema de la violencia infantil. Una descentralización de los presupuestos, de los programas y de los presupuestos para la primera infancia, para que los gobiernos locales, por ejemplo, tengan mayor protagonismo en estas políticas. Y por último, crear una autoridad para la primera infancia que se encargue de articular todas las acciones dirigidas a los niños. ¿Cuál es tu posición? ¿Cómo ves tú estas propuestas? ¿Y cómo es desde el Congreso qué se podría hacer sobre estos temas? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, por el espacio y por el compromiso que vienen mostrando por la primera infancia. Desde Acción Popular, con Alfredo Barnechea como candidato a la presidencia, y en mi caso particular como futuro congresista de la República, creo que no podríamos estar más de acuerdo con esfuerzos como el de ustedes. Y asumimos también como nuestros los planteamientos que ustedes hacen, ¿no? Somos sumamente conscientes que si el Estado no asegura una primera infancia saludable, bien alimentada, bien formada, ¿cierto? Con un trabajo constante con las familias y desde la escuela, el futuro de las siguientes generaciones está en juego, ¿no? Y a la fecha donde uno de cada 2 niños sufre anemia, donde el 14% de niños tienen desnutrición crónica, creo que hay una tarea pendiente que sin duda, sea cual sea el gobierno que gobierna desde el 2016, tiene que asumir como prioridad, y desde Acción Popular estamos asumiendo el compromiso y hacemos nuestra la alerta ciudadana por la primera infancia. Ahora, ¿y qué propuestas? En el caso, empezamos con el tema de desnutrición, anemia. ¿Qué propuestas concretas tienen de políticas? ¿Qué hacer? ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué hacer? ¿Y qué mejorar de lo que se viene haciendo hasta ahora, ¿no? Para alcanzar esta meta de anemia y desnutrición cero. Como hemos dicho, 1 de cada 2 niños sufre de anemia, quiere decir tiene una ausencia de hierro, ¿no? Y el 14% de niños y niñas en el Perú tiene desnutrición crónica infantil. Y desde Acción Popular vamos a atacar el problema directamente, ¿no? Y como señala explícitamente el plan de gobierno, el objetivo al 2021 es reducir la desnutrición infantil al menos al 5%, es decir, acercarnos al 0%, que es el objetivo que ustedes plantean, y planteamos un objetivo claro, ¿no? Lo mismo con la anemia infantil. Hoy tenemos más del 45% de niños con anemia infantil. Por lo tanto, planteamos llevar ese número al menos
que no supere el 10% Claro, de ahora, niños, ¿no? En el caso de la anemia infantil, diversos expertos señalan que incluso bajar la anemia, que es, como te dices, un tema de ausencia de hierro, es más fácil y puede hacerse más rápidamente que el tema de la desnutrición. Entonces señalan que es factible alcanzar la anemia cero en 2020, y algunos señalan que incluso que antes de eso es posible. ¿Por qué poner 10% en una meta más ambiciosa? En buena hora, porque en política creo que tenemos que ser serios y responsables. Esto es lo que con certeza se puede alcanzar. Si es que en el camino se logra superar la meta, en buena hora, ¿no? Evidentemente lo fácil sería venir y decir al 2021 ningún niño sin desnutrición, ningún niño sin anemia. Eso es lo fácil. Pero lo difícil es el cómo, Eso, ¿no es cierto? entonces, Y con qué presupuesto se cuenta y cómo se va a llegar ahí. Desde Acción Popular, nuestro plan de gobierno es serio, responsable, y por lo tanto somos muy conscientes que la tarea es difícil, pero no imposible. Bueno, en el cómo, te pregunto, el cómo avanzar entonces, cómo hacer para reducir la desnutrición, la anemia significativamente, y qué presupuesto, qué prioridad le va a dar en el presupuesto. El caso, Alfredo Barnechea ha sido muy claro en su discurso en el Día de la Juventud Acciopopulista, y dijo que si bien nuestra preocupación está en la educación, como general, va a haber una prioridad en la primera infancia, es decir, en la etapa preescolar y en los primeros años de colegio, porque es ahí donde se obtienen las mayores capacidades cognitivas, de aprendizaje y de desarrollo, y que si no se profundiza en ello debido a una mala alimentación o a condiciones de vida que no sean suficientes, salud, cierto, agua, temas tan esenciales, luego los procesos de aprendizaje conforme van pasando los años se complejizan. Es decir, que en la política educativa de Acción Popular la educación inicial va a ser la prioridad. Va a ser prioridad, porque estamos hablando de las siguientes generaciones y no podemos seguir hipotecando el futuro del país. Y por lo tanto hay compromisos bien claros que no se reducen a la chispita que proveen de hierro a los niños, sino eso específicamente para el combate contra la anemia, pues, ¿no? Sí, o sea, y ayuda, ¿no? Como bien hemos conversado, claro. Ayuda y por supuesto se tiene que continuar con la chispita porque previene la anemia. Sin embargo, para poder combatir la anemia y la desnutrición tiene que haber una política pública más bien transversal, ¿no? Claro. Y de ahí la autoridad que tú bien señalas que deba atender las necesidades de la primera infancia para poder combatir la anemia y la desnutrición infantil, que por supuesto desde Acción Popular se debe asumir e impulsar, ¿no? ¿Ustedes están de acuerdo entonces con que haya una autoridad al más alto nivel del gobierno, que no sea crear un ente burocrático más, sino una autoridad que asuma la responsabilidad de articular, coordinar todas las políticas para la infancia, que ahora parecen, y un problema precisamente para no lograr mejores resultados en esta política es su desarticulación, ¿no? Que los ministerios incluso hacen acciones paralelas que muchas veces cruzan, el gobierno nacional es una cosa, los gobiernos regionales y locales otra. ¿Ustedes están de acuerdo y apoyarían, impulsarían desde el Congreso una autoridad que articule todas estas acciones y que a la vez sea la responsable de dar respuesta y de rendir cuentas sobre lo que se hace? Sí, mira, debemos reconocer que la reducción de la desnutrición en los niños ha sido positiva, se ha venido reduciendo, ¿no? Ya hablamos de un caso un 14% y eso es saludable en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Pero no es suficiente, ¿no? Y lo que tenemos son políticas públicas aisladas, ¿no? Ya sea desde el Minedu, ya sea desde el Ministerio de Educación, eventualmente desde el Ministerio de la Mujer, a veces desde el Viceministerio de Interculturalidad. O sea, tienen ciertas políticas que de alguna manera abordan esta problemática y por lo tanto el Estado debe asumir como prioridad la primera infancia y por lo tanto tiene que haber una integralidad de todas esas políticas públicas que provengan desde la misma Presidencia de la República o la Presidencia del Consejo del Ministro. Y si para ello se requiere una autoridad que responda directamente al presidente en buena hora, porque aquí no estamos hablando de un asunto que puede esperar más, sino estamos hablando de las futuras generaciones y de un asunto que lamentablemente ataca a las personas con menos recursos. Y finalmente el Estado tiene que estar ahí para ellos. Ahora, el tema de la descentralización, se propone la descentralización de los programas, descentralización de la gestión y de los presupuestos, teniendo en cuenta que los gobiernos locales muchas veces son los que están más cerca de la gente, de alguna manera son los que pueden actuar mejor y directamente en identificar, por ejemplo, quiénes son los niños que tienen nutrición y anemia y actuar ahí, ¿no? Sí. ¿Qué proponen ustedes para asegurar esta descentralización, teniendo sobre todo en cuenta que en los últimos años más bien hemos asistido a una recentralización de muchos presupuestos en esos temas, ¿no? ¿Qué propuesta tienen en el tema de descentralizar? ¿Y qué prioridad le darían y qué rol le darían ustedes a los gobiernos locales en esto? Creo que ahí tenemos que tomar
acciones que han sido positivas, ¿no? En el Minedu creo que han habido algunos, han habido aciertos, ¿no? Y en el proceso de reconocimiento de las poblaciones que requieren los beneficios, existe ya una lectura de los focos en donde tenemos mayor concentración de niños con anemia y desnutrición. De hecho, ustedes tienen un mapa de la nutrición crónica que es muy útil, ¿no? Y por lo tanto, la descentralización de los servicios para que haya una atención directa, ahí es importante. Desde las oficinas descentralizadas de los ministerios, así como de trabajo de la mano con los municipios que tengan a su cargo las escuelas públicas. La descentralización de la educación desde el Ministerio de Educación tiene que venir acompañada de una descentralización de las políticas públicas que permitan combatir la anemia y la desnutrición infantil. Y yo creo que aquí nadie podría estar en desacuerdo. Y por lo tanto lo que se requiere es una decisión política. Y desde nosotros la van a tener. Si está de acuerdo, se vienen años, digamos, por el tema de la crisis económica internacional, la baja de los precios de las exportaciones, de las materias primas, pero que ahora están básicamente concentradas en minerales, años digamos, que podrían venir de baja ingreso y por lo tanto posibles recortes presupuestales. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Qué opinan de una propuesta? ¿Están de acuerdo con, digamos, que la ley de presupuesto declara la intangibilidad, por ejemplo, de los presupuestos destinados a estos temas sociales para que en eventuales recortes presupuestales, digamos, porque siempre cuando se hacen recortes se suele afectar primeramente las políticas sociales, eso ha sido un poco la tradición, ¿no? Para declarar que esta inversión social, digamos, sea intangible frente a posibles recortes? Mira, eso no pasaría en un gobierno de Acción Popular y yo no lo permitiría. No pasaría el recorte en las políticas sociales. No puede sociales. ser que cuando haya un reajuste del presupuesto público, el sacrificado sea el niño. Esa ha sido un poco la historia. Pero de pues siempre. mal, porque eso está orientado desde el MEF con presiones y visiones equivocadas de cómo se debe orientar el país, y eso descansa en una lógica del crecimiento por el crecimiento sin desarrollo. Ahí el Congreso tiene en sus manos la posibilidad de la aprobación del presupuesto. de la aprobación del presupuesto, sí. Y de una ley que impida eso. Me parece interesante, es más, y la cojo, porque a mí me parece inadmisible que cuando haya reajustes presupuestales, el principal sacrificado sea el niño que esté luchando para poder combatir la desnutrición o la anemia. Y el Estado tiene que jugar un rol esencial ahí, y de eso se trata también nuestra propuesta de país, que es una en donde el eje central es la persona, y eso significa fortalecer las instituciones para brindar servicios públicos de calidad. Y desde el Congreso, ¿qué propuestas en el Congreso, probablemente estés en el próximo Congreso, más allá de lo que sea del Ejecutivo, desde el Congreso, cuál sería la agenda legislativa que se vaya llevando al Congreso o que llevaría Acción Popular al Congreso respecto a estos temas que tienen que ver con políticas para la infancia? Bueno, primero la agenda la compartimos. Ustedes acá la tienen. O sea, ustedes asumen esta alerta ciudadana como su hago, agenda parlamentaria. La hago mía. O sea, acá frente a ustedes hago mía esta agenda porque me parece esencial, y quien no apuesta por las generaciones futuras no está apostando por el país, ¿no? Ahora, hay un tema con educación que debemos trabajar, y nosotros, y yo particularmente, estoy llevando una agenda legislativa centrada en la calidad educativa, y la calidad educativa tiene bastantes ejes. Uno de esos ejes tiene que ver con los servicios que brinda en la etapa preescolar y los primeros años de colegio, que no solamente es educación de calidad en términos de conocimiento y aprendizaje, sino también en la posibilidad de proveer de salud, agua mínima en las escuelas, ¿cierto? Condiciones de higiene mínimas, ¿cierto? Desayunos para las poblaciones más vulnerables, como se ha venido haciendo, potenciando esas políticas públicas sociales para beneficiar a la sociedad. El éxito de una política social se mide cuando no es necesaria. ¿Tú crees, y termino con esto, que el Estado está en condiciones de asegurar eso, asegurar una educación de calidad, empezando por la educación inicial, con condiciones de calidad desde la infraestructura hasta la calidad de maestros? Porque ahora, por ejemplo, en educación inicial tenemos un déficit de que, según cifras oficiales, ¿no?, hacen falta 27.000 maestros debidamente preparados para inicial, que hay que formar y no se está haciendo. Hay las condiciones, el Estado está en las condiciones de asegurar eso, asegurar salud, asegurar una política de desnutrición, anemia cero, y lo que está faltando es la voluntad política para dirigir los recursos a eso. No, tiene que haber una reingeniería estatal, porque como están las cosas no es posible, toda vez que nosotros hemos heredado un debilitamiento del Estado y una reducción del gasto público respecto al PBI. Aproximadamente el gasto público peruano representa el 18% del PBI. Es uno de los porcentajes más bajos en la región, si no el más bajo.
Y lo que se tiene que hacer para tener más gasto público es fortalecer al Estado para que esté en capacidad de participar de estas políticas públicas sociales. Y por lo tanto, uno de los compromisos de Acción Popular es llevar adelante ese trabajo. Porque si no hay recursos, si no se cuenta con gasto público, es imposible, por ejemplo, tener más chispitas. Claro. Es imposible proveer de agua y desagüe en las escuelas. Es imposible pagarle mejor a los profesores o contratar a esos 27.000 maestros para educación inicial. Te preguntaba para terminar eso. El Estado tiene los recursos económicos están ahí, lo que falta es, digamos, reordenarlo de otra manera y lo que falta es fortalecer al Estado para utilizar bien esos recursos. No le tengamos miedo al Estado, el problema es que heredamos una política que ha buscado debilitar al Estado y por lo tanto el Estado no tiene la capacidad para implementar estas políticas que requieren su participación, ¿no? Y lo que proponemos desde Acción Popular y a lo que yo me comprometo frente a usted es a revertir esa tendencia. Y por eso finalmente Acción Popular representa un modelo distinto de política y de participación del Estado para poder combatir cosas tan importantes como la desnutrición y la anemia infantil. Bien, muchas gracias, Augusto, por tu participación. Muchas gracias. Gracias. Fue entonces esta entrevista con Augusto Rey, como decíamos, candidato al Congreso por Acción Popular, hablando sobre este tema de las políticas para la primera infancia. Nosotros vamos a un corte y regresamos con la parte final del programa. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Bien, antes de finalizar el programa quiero leer un chat que nos está llegando en este momento. Nos acaba de llegar de Gerardo Otto que dice: confiamos en que los candidatos jóvenes realmente valoren a la infancia y puedan realizar trabajos importantes y proyectos en favor de la mujer, niños y familia. Bueno, de esta manera sí llegamos ahora al final de este programa del día de hoy, que ha tratado el tema alerta ciudadana, la infancia en las elecciones, y el programa en el que hemos entrevistado a 5 candidatos de 5 agrupaciones políticas distintas, que son las 5 agrupaciones políticas que en todas las encuestas figuran en los 5 primeros lugares, hablando sobre cuáles son sus propuestas de políticas para la primera infancia y cuál es la prioridad que le darían a este tema en un eventual gobierno suyo y también en su agenda legislativa. Le recordamos que el programa se repite el día de mañana jueves a las 11 de la mañana y mañana jueves también a las 4 de la tarde va en directo una nueva edición del programa Diálogo Abierto.